Bienvenidos a Mujeres al Micrófono. Somos Lucía desde Argentina, quien les habla, y Sol del otro lado de la pantalla desde España. Hoy tenemos un episodio que nos vamos a nutrir de pie a cabeza. Nos metemos en un tema que muchas veces nos genera culpa, nos genera ansiedad, nos genera confusión. Y con todo esto que estoy hablando, significa la relación que tenemos con la comida, ¿no, Sol? Exactamente, es por eso que hoy nos vamos a animar, ¿sí? De hablar de todo lo que nos atraviesa como personas, sin filtro y con mucha honestidad sobre todo. Muchas veces, cuando queremos comenzar el gimnasio, ¿sí? Yo soy una de esas, la primera pregunta que me hago es, ¿qué empiezo a comer para ver un cambio? ¿Por dónde se empieza? ¿Sí? Esa es una de las preguntas que tiene la mayoría, ¿cómo cambio ese hábito de comer saludable? Así es. Lo que pasa es que muchas veces, como nombraste el gimnasio, pisamos el gimnasio y ya estamos con esas preguntas o las conversaciones de pasillo que nos dicen, tenés que comer menos, tenés que comer más proteínas, tenés que comer menos pan. Así que tantísimas preguntas, tantísimos mitos. Hoy citamos a la persona indicadísima en este tema que nos va a dar herramientas y vamos a romper algunos mitos de la alimentación. Eso que hoy vamos a responderte todas las dudas, ¿sí? Con una información clara, humana y sin dietas mágicas sobre todo. Hoy nos acompaña el licenciado nutricionista Benjamín Ovejero, divulgador y un profesional que se enfoca en el bienestar integral. Bienvenido, Benjamín, muchas gracias por estar en Mujeres al Micrófono. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y perdón por la cancelación de la vez anterior. Ha sido algo inevitable. No hay problema, así que son detalles que pueden pasar. Lo importante es que aquí estamos para brindar la mejor información de calidad. Así que bueno, a Exacto. ver, para empezar, ¿es cierto, Benjamín, que hay que comer mucho si uno empieza a entrenar? Es una muy buena pregunta, que hoy en día está en auge algunos deportes, como por ejemplo el running, personas que salen a correr. Sí. Y ese tipo de personas que empiezan a correr son las que inicialmente tienen este tipo de dudas. ¿Cuánto tengo que comer? Las que solemos ir al gimnasio, a veces eso no nos preocupa tanto. Eh, Generalmente porque tenemos un poquito más de experiencia, o al menos todo el mundo cree que sabe entrenar en el gimnasio. En cambio, cuando uno empieza a correr, se da cuenta a los pocos kilómetros de que quizá está comiendo poco y es donde empiezan las dudas de si tiene que comer más o menos. Pero, perdón que haga larga la respuesta. eh, Aparte No, de está bien. Yo, Sí, yo empecé a correr, ¿no? Yo empecé a correr hace 6 meses, entonces por ahí tenía esa duda de, me siento pesada, seré que estoy comiendo mucho, entonces por ahí nada, un poquito de déficit calórico, y empiezo a correr, y no es que me siento más liviana, al contrario, estoy mareada. Entonces digo, no sé cómo alimentarme, y también participé en mi primera maratón y todo, bueno, y ahí, media maratón. bien, Y es verdad que es el tema de correr, que no yo no sabía que no se tenía que, o sea, que te tenías que alimentar de manera diferente si comenzás a correr o si vas al gimnasio, ¿no? Ahora, si quiero tonificar, ¿significa comer más proteína? bien. Bueno, esta es una palabra que por ahí cuando los profes la escuchan, a tonificar, no suele gustarles, así que está buena que la utilicemos. ¿Por qué? Porque a veces no queda muy claro que a qué hace referencia a tonificar. Si a ganar músculo, si a perder grasa, o si a las dos cosas al mismo tiempo. Por eso siempre que alguien me pregunta tonificar, yo le planteo esto. ¿Qué te interesa en este momento? Y generalmente la respuesta es las dos cosas, ganar músculo y perder grasa. Eso tiene un término que ya se está usando en la investigación que se llama recomposición corporal. Es el término que se usa. Y sí es adecuado que uno empiece a comer un poco más de proteínas si está buscando esa recomposición. Pero sobre todo, ahí volvemos a la pregunta anterior, ¿cuánto estás comiendo de tu cantidad total de calorías? Y sé que a veces no está no está muy bien visto dentro del ambiente del bienestar, y eso también, hablar de calorías, de controlar cantidades, y creo que por eso existen los nutricionistas. Haceme ese trabajo. claro. Decime, hacer los cálculos vos, hacer los números vos, ofrecerme tu propuesta y guiame. Pero es inevitable que tenga que haber un trabajo de escritorio en donde alguien se sienta y calcula tus necesidades, claro, después de haberte escuchado. Y sí, las proteínas son muy importantes, sobre todo para ganar masa muscular y en algunos casos para no perderla. Bien. Depende del tipo. Claro, pero por ejemplo, la proteína también varía según la contextura física de la persona. Sí. Siempre que hacemos cálculos de necesidades de nutrientes, se suelen hacer en base a cuánto pesa esa persona. Por ejemplo, hay una recomendación muy extendida de que las personas deberían consumir como un mínimo de 1,2 gramos de proteína por kilo de peso
hasta quizás un 2,2 gramos por kilo de peso, dependiendo de tu objetivo. Por ejemplo, yo peso 80 kilos y actualmente aspiro a comer por lo menos 160 gramos de proteína al día. Claro, mira. Bueno, hablando del peso, ¿no? ¿Se puede bajar de peso y entrenar a la vez? Sí, se producen muchas modificaciones en el peso, pero para algunas personas esto es muy confuso, porque cuando entrenas en el gimnasio y si nunca has tocado una mancuerna, muy posiblemente los primeros meses, tú, si estás entrenando bien, Sí. tu masa muscular mejore. Y eso hace que esa pérdida de grasa se compense con una ganancia de músculo. Quizás empiezas pesando 65 kilos el primer mes y consigues bajar hasta 64 en 3 meses, que has ganado una buena cantidad de músculo y has perdido también una buena cantidad de grasa. Puede estar pensando lo mismo la persona, pero con otra contextura. Sería así, ¿no? Porque muchas veces pasa, ay, no estoy bajando nada y estoy haciendo dieta y estoy entrenando, ¿por qué no bajo? Y es porque, pienso yo, es como que estamos cambiando, digamos, el volumen de masa, o sea, de los músculos reemplazando por la grasa, digamos, que uno va perdiendo, ¿no? Sí sería. Exactamente, sí, 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 y lamentablemente, perdón, Sí. las personas que más reniegan de eso suelen ser algunas personas que de verdad son genéticamente privilegiadas. ¿Por qué? Porque ganar músculo a la mayoría de las personas nos cuesta muchísimo. Claro. Pero hay algunas personas que por cuestiones genéticas Mueven los dedos, ya están musculosos. y responden muy bien. Sí, y suelen renegar mucho, mucho de eso. Las Claro. mujeres sobre todo. ¿Y qué pasa si entreno sin comer nada? Puede ser una muy buena decisión o una muy mala decisión dependiendo del contexto. Ajá. Por ejemplo, Sol nos daba el ejemplo de que salía a correr. Supongamos que Sol haya aprendido que los carbohidratos son importantes para mantener cierto rendimiento mientras uno corre. Entonces lee que tiene que consumir 100 gramos de carbohidratos antes de salir a correr. Y se lo come y sale a correr. Y al kilómetro vomita. ¿Por qué? Porque todo su tubo digestivo no estaba preparado para tanta comida y sobre todo ese movimiento. O vamos a otro ejemplo, el opuesto. Supongamos que Sol lee que el ayuno intermitente, si lo haces de 18 horas antes de correr, te hace ganar las Olimpiadas. Más o menos cosas así se leen a veces. Sí. Y lo hace. Y al kilómetro 5 te da cuenta que su rendimiento empieza a caer fuertemente y no se siente cómodo. Claro. O sea que la respuesta es depende, Sol. Que es la respuesta más incómoda de todas, o porque requiere cierta individualización. Lo que sí diría que para la mayoría de las personas debería, volviendo a la primera pregunta de lo de comer más, yo quizás seguiría, cuando empiezo a entrenar, comiendo lo mismo y viendo cómo me siento. Y a partir de ahí ir sacando conclusiones, ir agregando un poco más o bajándole un poquito en ciertos momentos, dependiendo de eso. Pero hay tanta información, como planteaban en la introducción, que uno intenta, no sé, capaz que su primer día de entrenamiento ya se compra un smartwatch para, para verificar su frecuencia cardíaca y un montón de cosas complejas. Sí. Y terminamos muy mareados. Me enfocaría en una cosa a la vez. Quizá el primer mes entrenaría guiándome solamente de mi apetito y de cómo me siento. Claro. Claro. Mira, ahora tengo una duda. Esto es para todo tipo de gente que, ya sea deportistas, ¿viste? ¿No? Elite, obvio, pero que corren o que entrenan, que van al gimnasio. ¿Está mal saltarse el desayuno? Porque está, ¿viste? La famosa dieta esta. Bueno, no sé si es Eso es una muy buena pregunta y siempre les voy a ofrecer una respuesta larga. Por eso estudio psicología. Y tiene que ver, creo, con nuestra crianza aquí en Argentina. Por lo menos los que hemos ido en el turno mañana al colegio, nuestro recuerdo es de comer ahí con la panza dura a las 6:30 para estar a las 7:30, y pobres los que viven lejos y tenían que estar a las 5:30 desayunando. Y eso obviamente genera una relación negativa con la comida desayuno. Desde mi punto de vista, quizás, invento una estadística, el 70% de las personas sí se beneficiaría de comer un desayuno, pero no sé si a las 6 de la mañana. Claro. Pero a veces por nuestro horario de trabajo, ahora ya no es la escuela, tenemos que hacerlo muy temprano y eso es incómodo. Lo que diría para esas personas que sí se sienten bien desayunando y que previene que coman algunas tonteritas en el trabajo, es que traten de hacerlo o darse el tiempo para desayunar en su trabajo tipo 8 o 9 de la mañana, siempre que puedan. Y si no pueden hacerlo, comer una cantidad mínima por la mañana. Sí. Por ejemplo, una manzana. Mientras voy al trabajo como una manzana hasta que después desayuno. Hay gente que le toca el descanso 10:30, 11. Claro, pero si comería esa manzana solamente si realmente sientes que tu hambre te lleva a necesitar esa manzana. Pero también está el otro 40% de las personas que te dicen no puedo comer nada hasta el mediodía.
Y eso es respetable, y cuando trabajo con esas personas, generalmente hago su cálculo de energías a lo largo del día, cuánto necesitan comer, y si necesitan, supongamos, 2.000 calorías, repartir esas 2.000 calorías en 3 comidas: almuerzo, merienda y cena, y vamos a prescindir del desayuno si se puede. O sea, se puede ir acomodando en forma subjetiva a cada persona de acuerdo a sus horarios, se puede saltear el desayuno o no, de acuerdo a la cantidad de lo que tiene que comer. Sí, 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 se trata de eso. Claro, yo soy de las personas que no arranco si no desayuno. No, hay gente que no tiene la oportunidad de llegar a casa y almorzar. Para mí no hay como almorzar en casa, llegar a hacerte una ensalada fresca o prepararte un bife, y tiene que estar preparando la comida, por ejemplo, de mañana el día anterior. Y eso también es Es como que armarse de tiempo. Sí, total, no es lo mismo. bueno, ya vamos a ir Totalmente. leyendo los aportes de la audiencia, ¿sí? Así que, porque ahí están comentando. Están hablando, a ver, Normita, yo suelo ganar músculo rápido, pero para mí es un problema ya que no debo pasar cierta cantidad de kilos por el deporte que hago. Bien. Y después otra pregunta. Licenciado, como poco y saludable, ¿por qué no bajo de peso? A ver eso, ¿por qué será? Como no la conozco, Sil es el nombre, ¿verdad? Sí, sí, Como no la conozco a Sil, voy a tratar de basarme en lo que he leído en la sí. bibliografía. Y lo que nos dice la bibliografía generalmente es que la mayoría de personas subestimamos la cantidad de comida que ingerimos. Todo, o no, mejor dicho, no todos, pero una gran parte de la población cree que come, supongamos, una cantidad de energía que está hasta aquí. Pero cuando se trata de evaluar cuánto come realmente, nos damos cuenta que algunas personas consumen el doble de lo que creen que consumen. Mm, Y eso es normal, creo, no tener una idea clara de cuánto come, porque uno sería un maniático si no. claro. Si dice, sí, el sábado a las 3 de la tarde he comido con mi novia 5 chocolates. Si eso te persigue durante toda la semana, espera que me reciba de psicólogo y voy a tratar de ofrecerte mi servicio. Claro, entonces quizá ella piensa que está consumiendo poca alimentación, en realidad no es poco, quizá está consumiendo más, pero Posiblemente. para su medida ella piensa que es poco. Exactamente. Y obviamente ahí lo usamos así de ejemplo. Sí. Puede haber otro tipo de cuestiones también, como por ejemplo un hipotiroidismo encubierto, que ahí necesita apoyo médico y profundizar con análisis de sangre. Y aparte, Pero Benjamín, la edad también. Yo no era lo mismo. Yo una noche a los 20 años no comía, al otro día estaba con la panza plana. Y ahora que ya voy para los 35, mi metabolismo. ah, Claro. hay- Entonces tendría que ir al nutricionista, digamos. Sí. para conocer su caso puntual, sí, que vaya a un nutricionista que le genere confianza, y también que revise la parte del gasto de energía. Ah, gasto de energía. Porque con estos relojitos, con los celulares hoy en día, Sí. uno puede tener una idea aproximada de cuánto se mueve. Y eso es algo que está muy subestimado. O sea, por ejemplo, hace unos años se ha puesto tan de moda el entrenamiento de fuerza, y eso está muy bueno porque ha contribuido a la salud de muchas personas. Se ha subestimado mucho el hecho de caminar. Hoy en día, si alguien dice, sí, salgo a caminar, medio que se te burlan más o menos. Sí, sí, Pero lamentablemente, la mayoría de nosotros caminamos poco. claro. Por ejemplo, hoy he caminado 2.600 pasos, y eso ha sido porque he venido hasta aquí caminando y Claro. porque he sacado a pasear a mis perras antes de venir. Pero imagínense a alguien que trabaja desde su casa y que no tiene perros. Claro, no cambia nada, ahí nomás. La recomendación quizás son 8.000, 7.000 como mínimo, y muchas personas que lo he verificado en mi consultorio caminan 3.000, 4.000. Por lo tanto, comiendo relativamente poco, no van a haber modificaciones en su composición corporal. Claro, Por más que tendría entrenen. que entrenar más pesado entonces para poder consumir. ¿Cuánto? Tendrían O sea, más cantidad, digamos, de entrenar más. tendrían que moverse más, Eso, moverse más. porque Acompañar con movimiento. Y están en constante movimiento mientras realizo una dieta, digamos. Como exactamente. para acompañar. Sí, sí, sí. Y todos estos conceptos por ahí, si uno los agarra de manera muy biológica, pueden sonar mal. Y sí lo entiendo. Por ejemplo, de, che, ¿quieres comer un chocolate? Date 3 vueltitas a la plaza. Claro. Suena horrible. Sí. Y no es lo que planteo, pero lo armamos de una manera diferente. Porque posiblemente caminar en la plaza 4 o 5 vueltitas, si tienes el tiempo, escuchando, no sé, la música que te gusta o escuchando nada, haga que te sientas un poco más tranquilo, le dé cierto beneficio a tus articulaciones, y cuando vuelves a tu casa te das cuenta que no necesitabas un chocolate, que necesitabas hacer una pausa de tu estudio, de tu trabajo. Lo planteo por ese lado siempre, Claro. no como una cuestión de gastar para merecerte comer algo. Está bien. Hay una pregunta que hacen a Tuchis, si la podés A leer. ver. En la adolescencia, ¿es conveniente omitir el desayuno? Mi hijo va a la mañana al colegio y le cuesta desayunar bien, bueno, cuando se levanta. Bien, Se levanta.
En los adolescentes, en los niños y en las embarazadas sobre todo, el ayuno es algo que tiene que tomarse con pinzas siempre, porque es algo que hay que tratar de manejar, por un lado por cuestiones biológicas, supongamos que sea adolescente, que todos sabemos que comen mucho Sí, bastante. y que necesitan una buena cantidad de energía también, no puede comer todo lo que necesita en 3 comidas. Supongamos que quiere hacer un almuerzo, una merienda y una cena saludable. Quizás sería así un montón de comida que no podría comer el resto del día. Claro. Y eso lo llevaría a que pierda peso o que de alguna manera no le permita desarrollarse de manera óptima. O también al revés. Supongamos que se trate de, como uno generalmente prejuzga a los adolescentes, de alguien desorganizado, que se duerme tarde y por lo tanto se ha acostado a las 4 de la mañana, se levanta a las 7, es obvio que no se siente cómodo para desayunar. Y eso hace que quizás termine en el colegio tomando, voy a poner ejemplo, Sí. una lata de energizante con chisitos, Mm. que tengo algunos pacientes que lo Yo los hacían. veo en mis algunos con energizante, los quiero matar. Nosotros lo hacíamos. Yo no desayunaba y en el primer recreo, 10 de la mañana, 10:30, un sanguchito con Coca-Cola. Sí, pero para darle una respuesta concreta Anda tuchis. a Natuchis, le diría que le pregunte a su hijo, que le diga, che, mira, ¿quieres que lleve un sanguchito con verduritas, queso, jamón, lo que sea, y comerlo a las 10 de la mañana? Y si él está dispuesto, podrían empezar por ahí. Y si se siente cómodo haciéndolo, es una buena decisión. Está bueno. Pero sí, es complicado ser padre, no lo soy. Me imagino que no debe ser fácil dar ciertas recomendaciones. Ahí dice, perfecto, súper claro. Buenísimo. ¿Qué conviene comer antes y después del entrenamiento de fuerza? Dice Vic. Bien, ahí la conozco a Vicky, es paciente, Ah, mira. que no se haga que sí sabe. Pero está bueno que aporte ahí a la No conversación. Porque muchas veces, bueno, la audiencia no sabe, entonces es una pregunta disparadora para muchos. Está buenísimo, Vic. Exactamente, funciona para que todos sigamos aprendiendo. Lo ideal, que yendo a los papeles, Ujú. sería que esa persona consuma una buena cantidad de carbohidratos y de proteínas de calidad. Por ejemplo, quizás antes de entrenar, si tiene un margen de una hora, podría hacer tranquilamente su merienda o su desayuno o su almuerzo. Bueno, la cena ya no, porque Sí. se supone que deberías dormir después. Pero me refiero a que si tienes un margen de tiempo, deberías comer lo que te toque en ese momento. Y Bien. lo que te toque en ese momento, idealmente, debería tener un poco de carbohidratos, que quizá puede ser papas, algunos arroz integral, lentejas, y con un poco de proteína, que podría ser huevos, algún corte de carne. Todo siempre en cantidades que te permitan entrenar cómodo, Claro. porque esto es bien individual. Hay personas que por llegar a esas cantidades óptimas, por ejemplo, se suele decir que tienes que comer un mínimo de 20 gramos de proteína en cada comida, hasta 40 incluso. Escucha. Y a veces eso es muchísimo. Claro. Y tengo pacientes, por ejemplo, que trabajan en el comercio y que salen de su local de trabajo, tienen que comer algo así muy rápido y ponerse a entrenar inmediatamente. Están acá con la comida. Exactamente. Sí, sí. Y ahora están de moda las dietas keto, las detox sin gluten. Bueno, ¿cuándo sería lo ideal adaptarlas? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué significan estas dietas? Ujú. Bueno, la dieta keto hace referencia a la dieta cetogénica, que es una alimentación reducida en carbohidratos. Bien. Dependiendo del autor, generalmente te dicen que son 50 gramos de carbohidratos o menos. Ujú. Para que se den una idea, quizás una banana tiene 30 gramos de carbohidratos. Y todavía tienes que comer un montón de verduras también. Por lo tanto, se reduce todo lo que nosotros conocemos como carbohidratos. Y se consume Pero una entonces cantidad. no voy a poder tener volumen de masa, hacer crecer mis músculos si vivo a verdura. Pero también va acompañado de una buena cantidad de proteínas, de una cantidad moderada de proteínas y de una cantidad elevada de grasas. Ah, bien. Ese tipo de enfoques de alimentación están en auge y algunas personas se han visto muy beneficiadas de ese enfoque. Por ejemplo, personas que quizás tengan insulino resistencia, es decir, que para hablar mal y pronto, su metabolización de los carbohidratos no es muy buena. Por lo tanto, si siguen ese tipo de enfoques y entrenan, duermen mejor, regulan su estrés, se pueden ver beneficiadas. Pero después hay una gran parte de la población que la adopta como una forma de bajar de peso. Ujú. Y eso, lo real es que no te garantiza bajar de peso, hacer una dieta cetogénica, por esto de las cantidades que hablábamos. Claro. Hace poco trabajaba con un paciente que hacía uno de estos enfoques y que inicialmente le había ido muy bien, pero no controlaba las cantidades totales de lo que comía. Lo que él había leído de uno de estos influencers es que podías comer lo que quieras, solamente no tenías que comer carbohidratos. Y a este paciente le encantaba la palta, le encantaba comer cerdo, le encantaba
un montón de alimentos que hay que controlar las cantidades si es que ese es tu objetivo. Claro. ¿Y cuándo sí, cuándo no estas dietas? Cuando te gusta comer de esa manera, por ejemplo, si tengo pacientes que me dicen, che, mira, a mí el arroz, las papas, las legumbres, las frutas son algo que de entrada no me gustan mucho. Así que comer de esta manera no me resulta tan antinatural, entre comillas. Claro, Lo complicado creo que sería si te encantan comer esos alimentos y te obligas a seguir ese enfoque solamente porque crees que te va a garantizar el resultado. perfecto. Claro. Bueno, bien. Tengo ahí una pregunta para mí. ¿Qué cantidad de pasta puedo comer? Yo soy amante de las pastas. O sea, yo quiero saber qué cantidad se puede, porque, claro, no puedo dejar las pastas. Bien, No las puedo. y va a sonar así como hiper... Como cruel. No, hiperagresivo, pero ¿cuánto pesa eso? Yo, lo voy a decir en el vivo. Estoy pesando actualmente 60, pero tengo 3 niños, ¿eh? Bien. ¿Y cuántas veces a la semana entrenas? Y casi todos los días. Voy 4 veces al gimnasio, salgo a correr 2 veces, 3 veces a la semana. Lo que pasa es que cuando hago fuerza de piernas no salgo a correr al otro día porque no puedo caminar. Ujú, bien. Bueno, si yo tengo todos esos datos, cuando esté en mi casa, usaría algunas ecuaciones y calcularía tu gasto de energía, tus necesidades de proteínas, tus necesidades de carbohidratos y de grasa. Y de ese presupuesto total, destinaría un poco a que comas pasta. ¿Qué pastas te gustan, por ejemplo? Todas. Soy fans. Todas, Ahí todas, voy a todas, poner todas. el, ¿Cómo? ahí voy a poner el link del licenciado para Está. consultar online. Muchas Yo sé gracias. que no soy la única amante de las pastas. Mucha gente dice, ay, estoy haciendo video con salsa, pero vengo haciendo dieta y hoy es domingo y si lo como, uno sorrentino. Y ahí es donde... ¿Querés que lea las preguntas, Lu? Sí, porque Porque hay está muchas viendo, hay muchas preguntas. Sí. que sigamos nosotras. Dice, eh, cuando hago un deporte explosivo, ¿qué se recomienda en el post-entrenamiento? Bien. No sé a qué se referirá Mateo con el deporte explosivo, pero supongamos que se trata de deportes que requieren cierta aceleración, momentos de aceleración. Por ejemplo, en el fútbol, uno corre quizás a una, entre comillas, hablando mal y pronto, una velocidad moderada, y hay momentos en donde explota y acelera. O quizás también el CrossFit, que el CrossFit Claro. sí se podría decir que es un deporte como más intenso. Taekwondo. Bueno, ahí me está dando el ejemplo de Taekwondo y no sé si lo clasificaría como explosivo, capaz que alguno de esos profes que clasifican los deportes según el tipo de esfuerzo que hace, lo puede responder bien, pero para el Taekwondo creo que no es tan importante que comas algo puntualmente después de tu entrenamiento, a menos que tengas otra sesión planificada. Por ejemplo, supongamos que hace su clase de Taekwondo y además tiene que hacer después un entrenamiento aparte en el gimnasio. Ahí sí sería muy importante lo que tienen que comer. Pero como quizás va a entrenar hoy y van a pasar 24 o 48 horas para su siguiente entrenamiento, se va a recuperar con lo que come en su plan de alimentación. Y Claro. ahí, de nuevo, trato de enganchar una pregunta con otra. Ese quizás sería un error de, che, estoy empezando a entrenar, necesito comer mucho. De decir, bueno, acabo de hacer una clase de taekwondo, voy y me preparo las pastas que dice Sol en 200 gramos. No sería un abordaje correcto. Lo que le respondería a Mateo es que coma lo que le toca en su alimentación habitual, tratando de cubrir o de cubrir sí parte de sus necesidades de proteína y carbohidratos sobre todo. Perfecto. Bien. Bueno, hay otra pregunta ahí, Sol. ¿Veo? Sí, dice, ¿qué es más saludable? ¿La carne de cerdo o la de vaca? Es difícil de responderlo de manera así como tajante, pero obviamente voy a tratar de ofrecerle una respuesta. Si hoy en día uno, por ejemplo, pone esa pregunta en Google y no lee lo que le responde el Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, sino que lee noticias, va a encontrar, por ejemplo, la carne de vaca se asocia a cáncer u otro tipo de patologías. Es lo que uno suele encontrar y quizás si hay cierta evidencia de que eso es así. Pero para poder interpretar bien esa información que dan los artículos científicos, uno necesita cierto conocimiento de estadística y un montón de cosas que cuesta entender. Y quizá la pregunta de sí viene por ese lado, de, che, ¿qué es peor comer? ¿Por qué Eh, tiene más grasa? de- ¿Será de- también? No, depende, pero por ejemplo, si quiere hacer un bife, viste el bife a la plancha, que es súper saludable, ¿qué me conviene? ¿Hacerme un bife de cerdo o un bife de vaca, de carne de vaca? depende que estés buscando, que estés buscando. O por ejemplo, en la actualidad estoy intentando ganar masa muscular y para eso tengo que comer buenas cantidades de energía total. Entonces, en algunas ocasiones, sí aprovecho la grasa animal como la que tiene el cerdo,
y como una costeleta de cerdo con una buena cantidad de grasa. Y eso me suma a mi cantidad total. Lo que no quiere decir que si capaz que el día que sea una persona de 50 años y mi riesgo cardiovascular es muy alto, que eso sea lo más óptimo. Pero ahí le sugiero Sí, a ti y a todos nuestros oyentes que por ahí, cuando se planteen este tipo de cuestiones, traten de ir un poco más atrás. De, che, primero, ¿qué es lo que yo entiendo por saludable? Y si yo entiendo por saludable que saludable es comer una cantidad de grasa un poco más baja de lo que estoy comiendo, quizá elegiría un bife de carne magra. mm, No importa si es de cerdo o si es de vaca, elegiría que tenga poca cantidad de grasa quizás. Pero iría a ese punto, porque ahí no es contra sí, claro, sino es como cuando yo le preguntaba a mi vieja, si los tigres son buenos o son malos. claro, Me acuerdo que esa pregunta siempre se la hacían, siempre. Y eso se llama quizás pensar de forma en blanco o en negro. claro. Como que hay una respuesta tajante a esa y realmente no la hay. Depende de cada uno. Sí, Preguntarle el peso a No una lo mujer es entiendo. como preguntarle la edad. tiene Igual, razón. igual 70 kilos estoy bien. Sí. Vamos. O sea, Laureano. bastante bien. Laureano, ahí dice, hola comunidad, licenciado, ¿qué tan recomendable es comer arroz por su alto contenido de almidón? Bien, está buena la pregunta de Laureano, y no solo por el almidón, sino porque si uno quizás come demasiado arroz, y aquí siempre trato de responder, Porque eso sí lo sentí también, ¿no? Por el consumo del arroz, de los fideos, todo ese tipo. siempre intento responder en base a las personas con las que trabajo, que es lo que más he visto en consulta, y en base a eso respondo, Claro. no son respuestas individuales para cada uno. Veo que muchas personas, por su vagancia para cocinar, o por su falta de tiempo, Sí. porque si tienes 3 hijos y quieres hacer ejercicio y tienes que hacer un montón de otras cosas, a veces lo más conveniente es que agarres el paquete de arroz, ni siquiera lo calcules y lo pongas en la olla y comas 5 días de eso. Es entendible. Y respondo en base a eso, de que quizás muchas personas comen más arroz del que realmente necesitan. Y es por esas cuestiones y quizás de la otra parte un poco más como que deberíamos tener en cuenta y no la pensamos tanto, de que es barato. Y hay personas que obviamente cuando vos ves su plato, la parte proteínas y verduras, frutas es muy rica, es muy pequeña, perdón, y la parte carbohidratos, arroz, fideos, papas, es muy grande, pero se debe a cuestiones económicas. Lo que le diría a Laureano es que si no es un deportista que está entrenando por lo menos 10 horas a la semana, no debería comer arroz más de 2 veces a la semana. Perfecto, muy, muy clara la respuesta. ¿Hay más Sí, comentarios? respondo la pregunta. Sí, O, a ver, dice, ¿cuáles son los suplementos con mayor validación científica? Bien, ¿quién hacía la pregunta? ahí está. Vic, Vic. Ah, bien, la Vicky. Y ahí de nuevo, gracias por el disparador, Vicky, pero sé que sabes la respuesta. De los suplementos que hay, la realidad es que en el mercado te ofrece mucho más de lo que realmente funciona. Y por eso es bastante difícil a veces no cometer errores al momento de comprar suplementos. En algún momento, si tienen ganas, vamos a hacer uno puntual sobre ese tema. Estaría bueno hablar de los suplementos. Espectacular que muchas creencias. Para tirarle algunos datos, por ejemplo, las vitaminas y los minerales funcionan muy bien si uno tiene una deficiencia de alguna vitamina o algún mineral. O, por ejemplo, hay alguna condición que alguien preguntaba algo sobre hipotiroidismo que pueda requerirla. Por ejemplo, algunas personas que tienen hipotiroidismo se pueden beneficiar de consumir un poco más de selenio. Y eso se consigue desde la suplementación muchas veces. Es difícil cubrirla con alimentos. Después, para el rendimiento deportivo, lo que no falla es creatina y un uso sensato de la cafeína, en horarios no muy cercanos al sueño y en cantidades tampoco extremadamente altas. Les doy un ejemplo de alguien que también se equivoca. El martes estaba entrenando en el gimnasio y aparece alguien con unas latas de una bebida energizante que te las ofrecía gratis. Y obviamente que he aceptado era gratis, Claro. pero yo pensaba que me la iba a dar y la podía guardar y no, me la abierto en la cara, en el momento. Entonces a las 8 de la noche estaba tomando un energizante porque ya estaba abierto, me daba pena tirar. Claro. Y eso tiene un montón de cafeína. Ese día sentía que mi rendimiento mejoró un poquito, me ha dado una repetición más, pero a la noche no he podido dormir bien. Imagínate. Y eso tiene su costo en el entrenamiento de la sesión siguiente. El licenciado estaba revolucionando esta noche, no podía dormir. dice, Hay más luego la preguntas. siguiente. Dice, ¿es recomendable consumir azúcar y sal? ¿Y qué cantidades son recomendables diariamente? Bien, esa la vamos a responder de nuevo pensando en la población en general. La mayoría de personas
consume demasiada azúcar y demasiada sal. Yo soy de la sal. ¿De la sal? Sí, Sí. estamos en el mismo equipo. Ay. Bien, Azúcar. la mayoría de personas se beneficiaría de disminuir la cantidad de azúcar y de sal que está consumiendo. Sobre todo porque si es como la mayoría de la población consume muchos alimentos ultraprocesados. Si uno se compra una galleta, esa galleta dulce, por ejemplo, tiene un montón de cantidad de azúcar. Y azúcar en variedades como químicas, por así decirlo, que a veces la hacen menos saludable que el azúcar de mesa incluso. Y además de eso, también contiene mucho sodio, que es la parte que nos suele preocupar de la sal. Por lo tanto, si sos una persona que de por sí consume estos alimentos ultraprocesados, te vas a beneficiar de disminuir. Si sos alguien muy sanito, entre comillas, habría que revisar si un consumo bajo de sodio para alguien que está perdiendo líquidos constantemente es lo conveniente. Lo que veo muchas veces, para ilustrar con un ejemplo, es que las personas, por ejemplo, que necesitan bajar su consumo de sal y de azúcar, son las que a veces lo suben. Y las personas que necesitan consumir un poquito más de esto, son las que generalmente lo bajan. Claro. ¿Por qué? Porque uno dice, che, yo soy un maratonista muy sano, entonces no consumo ni carbohidratos ni sal. Y no, eso te beneficiaría posiblemente para mejorar tu rendimiento y para rehidratarte de manera óptima. La falta de Perfecto. información. A veces me encantaría ir al nutricionista, pero siempre pongo excusas. ¿Pero por qué? Para tener una mejor relación con la comida. Porque bueno, no, yo soy delgada, pero bueno, hay detalles que, por ejemplo, el tema de las pastas. ¿Me explicó? El Ahí se tema te va del el pan. pan. Ahí se te Yo va me solo. compro pan. Claro, yo me compro pan de avena y digo, ay, ¿será saludable? ¿Hasta qué punto es saludable una Claro. rodaja de pan de avena a la mañana y a la tarde? O solamente, bueno, y ahí tengo dudas, así que es muy necesario informarse y ir al nutricionista. Bueno, ahí Ahora que puede hacer consultas online el licenciado. Y antes que continúe Sol, hay una pregunta de Berito Galvez. Buen día, ¿podría vale. sugerir un desayuno pre-entrenamiento de pesas, porque hace pesas y aeróbico, para una mujer con hipotiroidismo? ¿Qué es lo que debería priorizar en el mismo, o sea, en el desayuno? Está muy buena la pregunta de Berito. Y bueno, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que seguramente está tomando levotiroxina, Ujú. que es la pastillita que suelen tomar las personas que tienen hipotiroidismo. Algunos médicos, dependiendo a quién le consultes, te sugieren que no consumas fibra en el desayuno, porque eso afecta la absorción de la pastilla. O sea, quizás alguna fruta, algún pan de salvado, ese tipo de cosas, podría afectar la absorción de ese pan. Ahí consultaría con el médico dice sí o no, yo me apego a esa recomendación. Claro. Y supongamos que diga que afecta la absorción de la pastilla. Entonces, quizás, le doy este ejemplo a Berito, consumiría las odiosas tostadas de arroz, que no tienen nada de fibra, le untaría un poco de miel, que tiene un poco más de carbohidratos, me haría 2 huevitos revueltos y a eso le pondría un poquito de queso. Ese sería un ejemplo para alguien que no puede consumir ni salvado, ni frutas en ese momento. Perfecto. Yo estoy haciendo mal las cosas entonces. ¿Por qué? Porque yo tengo hipotiroidismo, consumo la levotiroxina y en el desayuno son las tostadas de semilla, pan de semilla, pan lactal de semilla, le pongo queso untable y un poquito de mermelada. Entonces quizás tenga fibra el pan lactal de Bien. semillas. Bueno, y sí que es cuando me plantean eso, no necesariamente lo estás haciendo mal. Ah, Supongo que haces tus controles cada 6 meses con el sí. endocrinólogo. Y ahí verifican si la dosificación de la pastilla está bien. Ah, Si te perfecto. viene dando bien todo este año y vos estás desayunando eso, te diría que no afecta en un grado tan importante la absorción y no es un problema. Ah, perfecto. Distinto sería si no te da bien ese análisis, quizás ahí me preguntaría Podríamos poner el ojo. exactamente por qué, porque si no, el médico lo que tiene que hacer es aumentar la dosis. Si no hay una buena comunicación ahí de, che, doc, yo estoy desayunando esto y no le hago caso, la respuesta de él es que te dé cada vez más levotiroxina. Sí, sí, sí. Bueno, el licenciado hace consultas online también, yo voy a volver a poner aquí y seguimos con las preguntas, Sol. Bien, con nuestras preguntas, porque hay varias preguntas. Después seguimos con la audiencia, ¿querés? Bueno, Sacando las dudas. ¿Importa la hora en que como? No, perdón. ¿Importa la hora sí, en que como si entreno por la mañana o por la tarde? ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí, sí. Y es un poco lo que, gracias a las preguntas de los oyentes, iba a decir, sería de los... de la audiencia, de la audiencia. comunidad, sí. La audiencia, la comunidad. A base de esas preguntas hemos ido respondiendo un poco. Y sí importa. Y es importante qué es lo que comes antes de entrenar o incluso después de entrenar. Y a lo que iría sobre todo es cómo afecta tu vida cotidiana lo que comes antes o después de entrenar. ¿A qué me refiero con eso? O, por ejemplo, algunas veces, algunas personas que me conocen que soy nutricionista se acercan en el gimnasio y me dicen,
che, ¿por qué estás tomando la proteína mientras entrenas? Ah, Más o menos me increpan y me dicen, che, sos tonto, no sabes que no es tan importante. Y la respuesta es que esa es mi merienda. Como necesito optimizar mi tiempo, mientras estoy entrenando, tomo un vasito de proteína, como una banana, y cuando llego a mi casa sigo estudiando, trabajando. claro, ahí lo Eh, tienes el tiempo también. Me analizaría cómo es tu vida cotidiana. Y la verdad es que yo entreno bien, comiendo durante el entrenamiento me siento cómodo. Y sé que esa misma recomendación a otra persona la haría sentir muy mal y haría que su rendimiento baje muchísimo. Bien, bien. ¿Y cómo puedo, hablando de optimizar el tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo organizarme si tengo poco tiempo? Tips para algunas viandas en poco tiempo. Ujú, bien, está muy buena la pregunta. Y ahí acudiría de nuevo a mis intentos de conocimientos de ciencias sociales y hablaría con esa persona de cómo es su día, qué cosas hace, dónde trabaja y a qué destina realmente su tiempo. Por ejemplo, me voy un poco por la tangente, pero le voy a responder. A veces algunas personas me dicen, che, mira, Benja, sé que el sueño es muy importante, pero llego al final del día y me gusta estar un rato con el celular, Claro, me gusta ver una serie, y te das cuenta que ese momentito es lo único que tiene esa persona para sí misma a lo claro. largo del día. Y hay que ver cuál es el impacto de dejar de hacer eso y dormir media hora más, y en base a eso analizar. Por una vez que te conozco y me das lugar para hacerte recomendaciones bien personales, ahí te puedo responder esto de, "Che, no sé si las viandas es lo mejor para vos, Ah, porque estás perdiendo el tiempo." claro, No soy tan directo. Si tienes el tiempo para cocinarte, claro. en esos casos sí trato de fomentar el hecho de que se cocine, Ah, de que se perfecto. den su tiempo. Sí, sí. Pero más que las viandas, lo que a mí me gusta es que dejen parte de los ingredientes cocinados. Creo que se llama algo ¿Cómo? cooking, batch cooking, no me sale la palabra ahora, Ajá. pero por ejemplo, en mi freezer yo tengo congelado muchos rellenos para ciertas tartas que me gusta comer con el novio. Ah, buen tips. Ah, está bueno. Entonces, todo lo más trabajoso a veces es cortarlas a las verduras y todo eso ya está cortado en unas bolsitas, lo saco y lo utilizo. A mí me gusta hacer eso sobre todo. También cocino las carnes y las dejo 2 días, 3 a lo sumo, listas y voy sacando. Y solamente tengo que recalentarlas. Claro. No hago toda la preparación, sino que hago una parte. Perfecto. O a vos que te gusta son las pastas, por ejemplo, me suelo hacer literal 3 o 4 litros de salsa Ah, sí, claro. y la voy frizando en un montón de tuppers y la voy sacando. Entonces a veces lo como con lentejas, a veces con arroz, a veces con fideos, dependiendo de lo que Lo que necesite. hago en las bolsitas Ziploc, corto verdura y me encanta, amo el pollo, entonces hago tipo wok. Tengo las verduras ya cortadas, las pongo en el sartén, el pollito cortado y me hago wok, que también me encanta. Ujú. Sí, eso está buenísimo. Y Y, buenísimo también. y ahí, Ahora, perdón, Sí, solamente he escuchado varios programas y conozco un poco cómo piensan las dos y me encanta ese enfoque que tienen. Y la respuesta también sería lo que te guste. Si estás empezando quizás a tratar de organizarte con tu comida y darte tiempo para cocinar, empezar con lo que sabes hacer, empezar con lo que te gusta, cómo te sale. O por ejemplo, supuestamente mi novia dice que hago bien las tartas, así que empiezo por ahí. no Hago quiero esa, cocinar, no quiero hago cocinar esa tu novio. parte, hago esa parte. O porque quizás si, no sé, me guío de alguna publicación de redes sociales que no me conoce, me sale horrible o mis ingresos es un gasto innecesario y muy alto. Así que empiezo de menos a más. Y voy claro, viendo que domino esas preparaciones simples, me armo algo más complejo. perfecto. Y sí, hay que empezar por Vale. lo que le gusta. Ahora, Benja, ¿qué snack o comidas fáciles sirven antes y después de entrenar? Algo que no pueda faltar en la alacena o en la heladera, que sea súper recomendable. Bien, está muy buena la pregunta, porque parece simple, pero es Sí, difícil es para pensar. es para pensar. Pero, por ejemplo, huevos es algo que uno lo puede tener dependiendo de la época del año, afuera o adentro de la heladera, y es algo que no requiere tanto tiempo para prepararse y es un alimento muy nutritivo. Te diría que huevos no deberían faltarte nunca en tu casa. Obviamente, si sos vegano, no comes huevos y es diferente el alimento que elegiríamos. Pero para la mayoría de personas la respuesta es huevo. Y si hay que elegir algo más, sería, por ejemplo, bananas. La mayoría de personas necesita cierta cantidad de carbohidratos, las personas que están entrenando e intentando mejorar su composición corporal. De estos dos alimentos nunca haría que me falte. Perfecto. Ok. Bien, bien. No tiene que Pero no faltar sé cómo nada está de el esto. derecho del huevo en Argentina. Bueno, acá Acá no sé, no hay huevos de oro, parece. Sí, está Bueno, vamos a complicado.
a las preguntas de la audiencia, Sol. Retomemos las preguntas porque quedó, varias pendientes quedaron. Laureano dice, ¿es cierto que el café como primera ingesta diaria tiene efectos contradictorios como inflamación e irritación del sistema gástrico? Está buena la pregunta, siempre digo lo mismo, pero de verdad sí se nota que están metidos en tema. Y Quieren cuidarse. vamos a hacer una introducción sobre el café. El café es más saludable de lo que se cree. De hecho, hay estudios observacionales, es decir, donde se preguntan por los hábitos de las personas. No son tan precisos como encerrar a la gente en un laboratorio, darle café y ver qué pasa. Pero en estudios sobre preguntar hábitos de las personas se ve que el café está más asociado a la salud que a la enfermedad. ¿Qué te quiero decir con esto, Sol? Y Lu, Sí. que si tienes el hábito de tomar de 2 a 3 tazas de café de buena calidad a lo largo del día, te estás beneficiando más que perjudicando tu salud. Lo que no quiere decir que esto hace falta solamente una prueba de ensayo y error, de que te tomes una taza de café en ayuno y si sientes que te genera cierta inflamación gastrointestinal, obviamente no lo hagas. Pero Lo que para, pasa es que ahí hay que ver si es café con leche, o si es café con leche, si es café solo. claro, cambia un poco el impacto que tiene. Pero para responderle a Laureano, si está consumiendo café en ese momento y siente esa inflamación gastrointestinal, debería no consumirlo. Eh, Hay muchos mitos alrededor del café. También había un mito de que si tomabas café por la mañana, muy temprano, es como que tu cuerpo, por cuestiones hormonales, perdía su capacidad de despertarse solo. Como que esa cafeína que consumías hacía que tu nivel de cortisol no sea el adecuado para despertarte. Y son mitos realmente. Ahí para tratar de hacer un aporte de algo que te pueda servir para pensar la nutrición, hay estudios que son mecanicistas. ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente ven qué es lo que le hace, por ejemplo, el café a una célula del estómago. Entonces uno ahí con su microscopio trabaja y ve que, mira cómo responde la célula cuando le dan café. Y se hace un documental después de eso. Pero uno no es una célula del estómago, uno es una persona. Y cuando se ven los estudios en personas, se ve otra cosa. Así es. Bueno, hay otra pregunta ahí, Sol. Dice Nor, en los niños que hacen deportes competitivos, ¿qué es lo mejor que pueden consumir? Mi hija hace natación y artes marciales y entrena toda la semana. Bien. Completa. Sí, no trabajo con niños generalmente, pero obviamente no le voy a soltar la mano ahí, me voy a animar a responder. A mí, cuando escucho cómo trabajan algunos nutricionistas especializados en niños, me doy cuenta que tienen un problema. ¿Por qué? Porque en niños que hacen mucho ejercicio, quizás esto de decirles, che, mira, vas a tener que empezar a consumir un poco más de carbohidratos y ve que esos alimentos son, no sé, arroz, fideos, papa, le da preocupación al tratarse de un niño. Sobre todo porque está construyendo los hábitos que lo van a acompañar a lo largo de toda la vida. No es lo mismo que quizás a un deportista adulto uno le diga, che, mira, para tus competencias vas a empezar a endulzar con azúcar el día anterior y el momento antes de competir. En cambio, a un niño que uno le da esa recomendación puede interpretar a siempre es así. Así que sé en el aprieto que está, pero le diría que es muy conveniente que asista a un nutricionista que esté formado para trabajar con niños. Porque lo que uno le dice a un niño tiene un impacto que no controla. Sí. Así que mi El recomendación sería... metabolismo es diferente. Sí, sí, El totalmente. metabolismo es diferente también. Y puede caer también tranquilamente en el extremo opuesto. Es niño Claro. que coma todos los caramelos que quiera, que coma todos los chisitos que quiera, y aparte se mueve un montón, gasta muchas calorías, no le va a hacer nada. No sé si es lo mejor, por eso es conveniente que asista a un nutri que trabaje con Claro, niños. especializado. Hay otra preguntita ahí. Lu, ¿cuánto te dice el INSE? Yo creo que ya estamos a la hora, es lo que me Sí, figura acá. vamos terminando con esta última pregunta. Sí. ¿Es recomendable suplementar con una receta magistral, por supuesto, con un estudio de laboratorio previo y conociendo los valores para compensar valores que están en déficit o con la comida es suficiente? Está muy buena la pregunta de Maxi, y, y ahí obviamente yo siempre me guío en base a las recomendaciones que dan los médicos. Si la receta magistral es de nutrientes como minerales, por ejemplo, me genera algunas veces, obviamente porque no tengo mucho contacto con farmacia, soy un intento de culturista natural, perdón. Pero lo que me genera mi desconfianza a veces es ver que hay nutrientes que conozco que son muy caros, muy costosos, y que si uno va a una farmacia con una receta magistral, de esas que te las elaboran Sí. ahí, te sale mucho más económico.
Y eso es lo que a mí me preocupa muchas veces, no es la calidad Claro. de ese nutriente. O, por ejemplo, en esto de la longevidad, que es lo que está en auge en la nutrición, hay ciertos suplementos que se han puesto de moda que tienen algo de evidencia de que te podrían aportar, son muy costosos. Y te hablo de 500.000 pesos por mes aproximadamente en gastar en un suplemento. Y tengo pacientes que sí han ido a las farmacias con las recetas magistrales y gastan 50. Y me preocupa ahí la calidad de lo que está consumiendo. Pero esto depende, me imagino que un médico con contactos con farmacias o con farmacéuticos que sean como éticos, deben tener lugares para recomendar adecuadamente. Pero en mi caso no suelo trabajar así. Bien, perfecto. A ver si tienen alguna otra pregunta, si vamos terminando. A ver. Licenciado, ¿qué recomendaciones podría brindar para no repetir el segundo plato de comida en el almuerzo o cena? Es buena esa pregunta porque es muy práctica. Paciencia, porque la mayoría de las personas comemos muy rápido o comemos haciendo otra cosa. Por ejemplo, como vivo solo, suelo comer viendo una serie o viendo una pantalla. Y eso genera poca conciencia sobre lo que estoy comiendo. La primera recomendación sería que el primer plato lo coma más lento y que si realmente tiene deseo de comer un segundo, te dé cierto tiempo de esperar a que eso que ha ingerido genere ese efecto saciante. Y que si no llega y realmente es un día en el que tiene hambre, que se sirva la cantidad que cree que va a ser suficiente. En vez de usar platos, usemos, ya que hablábamos de tartas, que voy a comer hoy, supongamos que quieres otra porción. Entonces quizás cortaría una porción pequeña en vez de una porción enorme que ya me ate a comerla. Claro. Pero esa sería la respuesta, comer de manera consciente el primer plato, esperar un poquito y servir la cantidad mínima que considere que puede saciar. Como hacer una pausa entre el primero y el segundo, porque a veces no sabes si comes por ansiedad, porque estaba bueno el plato de locro, humita, o comes porque tenías hambre, en realidad te has quedado con hambre. Exactamente. Bueno, vamos a ir terminando porque estamos ya en tiempo que Instagram nos corta. Ahí la audiencia está agradeciendo, muchas gracias. Mi marido come rapidísimo y nunca tiene límite, nunca encuentra satisfacción, dice Sil. Laureano, muchas gracias. Natucci también. Nor también. Bueno, muchísimas gracias, están agradeciendo todo. Gracias por estar del otro lado en este episodio, por acompañarnos siempre, esta comunidad que es fiel, esta comunidad que crece, se transforma, inspira. Sí, gracias Benjamín también por toda la información valiosa, por las herramientas, por también enseñarnos a tener como esa mejor relación con la comida, ¿no? A ser más consciente al momento de comer y saber qué estoy comiendo, y eso es muy importante. Así es. Y gracias por llegar a más humanos, sobre todo, perdón. Sí, No, te corté. Pensaba que ya habías terminado. Yo me quiero sumar a los agradecimientos para el licenciado por desarmar los mitos y ayudarnos a tener herramientas valiosas, herramientas de verdad, ¿sí? Y bueno, para la audiencia que está escuchando, muchas gracias también por estar ahí. Envíen este episodio a los amigos que están peleados con la balanza o están en lucha ahí con la balanza, y que no se trata siempre de estar contando las calorías, de volverse loco, sino es cuestión de saber comer. Y bueno, el licenciado creo que hace consultas online también, cualquier consulta. Muchísimas gracias, Benjamín, por estar con Mujeres al Micrófono. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a vos. Gracias por la colaboración. Qué lindo, estuvo espectacular el episodio de hoy. Me alegra que les Esto fue... Es que justo estaba por agradecer, Sol. No, Está adelantada nosotros. Era solamente eso, agradecerles a ustedes por tomarte el tiempo de tratar de llevar no solo este episodio, sino todos los otros, para personas que sí se benefician y que se nota que toman en serio lo que sale por aquí, así que es una responsabilidad también hacerlo como lo hacen. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí. Bueno, esto fue por hoy, Mujeres al Micrófono. Recuerden que somos un espacio en donde hablamos de pequeños y grandes temas que nos unen a la distancia. Nos vemos en el próximo episodio de Mujeres al Micrófono. Chao, gracias.